Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Para hoy les tengo preparado un caso que seguramente ya lo conocen. Los invito a que analicemos juntos el comportamiento de uno de los criminales más famosos y perversos de la historia de Houston en 1970. Como es costumbre, un aviso a la policía es el comienzo de todo. Acudieron de inmediato al lugar sin imaginar la escena que los esperaba. En la mañana del 8 de agosto de 1973 se dio un fatal desenlace de una serie de hechos abusivos y perversos que inexplicablemente habían pasado desapercibidos por todos en su entorno. Un hombre de 33 años había sido asesinado y en el lugar del crimen solo había 3 jóvenes aterrorizados. Ustedes se preguntan, ¿qué pudo haber pasado para que esas personas se encontraran allí, sumergidas en un ambiente aterrador? Fue lo mismo que se preguntaron los investigadores, pero como siempre te digo, quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del asesino de los dulces, Candyman. Y como ya es costumbre, antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te unas a esta familia. Si aún no lo haces, suscribiéndote al canal para que no te pierdas los videos que subo durante la semana. Y también, ¿por qué no?, apoyarme en este canal dejando deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas si así lo deseas. Y ahora sí, si ya están listos y cómodos, comencemos con la historia. Bueno, en principio comencemos por saber quién fue Dean Corll. Él nació en Indiana el 24 de diciembre de 1939. Su madre Mary Robinson fue muy sobreprotectora con él, mientras que su padre Arnold Edwin Corll era muy estricto. 3 años más tarde nació Stanley y la relación de sus padres comenzó a ponerse muy áspera. Las discusiones entre ellos se daban diariamente y por supuesto esto alteraba la tranquilidad del hogar y el estado emocional de sus hijos. Finalmente ellos decidieron separarse en 1946. Dean, por un lado, se vio envuelto en una sensación de tranquilidad, dado que las peleas habían desaparecido, pero de tristeza también, ya que a su padre no lo veía a diario. Ahora Mary, la madre, debía afrontar el costo de hacerle frente a la economía de su casa y tuvo que salir a trabajar. Ante esta dificultad y el poco tiempo que podía dedicarle a sus hijos, envió a los niños a vivir con sus hermanas. Fue casualmente en este momento que Dean tuvo una fiebre reumática y eventualmente le detectaron un soplo en el corazón. En este punto, los médicos le recomendaron no realizar actividad física ni siquiera en la escuela. Esto acentuó aún más la timidez de Dean, le costaba socializar con otras personas de su edad y no hacía amistades. Era poco aceptado por sus compañeros de escuela por estas situaciones. Aproximadamente cuando tenía 11 años de edad, su madre se volvió a casar y comenzó un proyecto dedicado a los dulces de nuez. El negocio lo instalaron en el garage de su casa. Dean los ayudaba con las tareas del emprendimiento y también le regalaba golosinas a los niños del barrio. Más adelante veremos cómo este comportamiento tiene una importancia clave en el entramado perverso de su logística. Presten atención a esos detalles. En la escuela tenía notas muy buenas y su comportamiento era sumamente correcto. Así que, bueno, teníamos un niño muy bueno que ayudaba a su madre y sus labores de la escuela la realizaba de manera o con perfección, por decirlo así. Luego, cuando Dean tenía 19 años, se mudaron a Houston Heights y abrieron una tienda. Dado que su madre se divorció nuevamente, él pasó a ocupar el puesto de vicepresidente de la compañía. Se instaló justo por encima del negocio en un departamento.
La pequeña empresa comenzó a crecer y sumaron algunos empleados. Y es aquí cuando él comienza a comportarse de manera extraña. Pasaba gran parte de su tiempo libre en compañía de jóvenes menores de edad y continuaba con la costumbre de regalar dulces a los niños. Pese a su inmovilidad física, en 1964 se alistó en las Fuerzas Aéreas. Al parecer, dentro de este centro militar, fue percibiendo su atracción física hacia personas de su mismo sexo, y eso hizo que 10 meses después fuera expulsado de las fuerzas y volvió al negocio de su madre a realizar sus antiguas tareas. El tiempo transcurrió y sus capacidades lo convirtieron en el dueño de la empresa de dulces. Pero, ¿qué pasó? Todos a su alrededor comenzaron a advertir una situación muy extraña que se daba muy a menudo. Como mencionamos antes, Dean Corll continuaba pasando mucho tiempo en compañía de niños o adolescentes. Pese a esto, nadie notó nada en especial en el comportamiento y tampoco sacaron alguna deducción extraña. Dean era percibido por su entorno como un caballero sumamente generoso y amable. En 1967, Corll entablaba una relación de amistad con un niño de 12 años. Este joven era retraído, sumiso y se burlaban de él por su apariencia. Entonces, no resultaba difícil que Dean, ofreciéndole dulces y tratándolo cariñosamente, se ganara su confianza. El joven en cuestión se llamaba David Owen Brooks. Él y unos cuantos jóvenes más se juntaban en la parte trasera de la empresa familiar de dulces. Todos ellos también concurrían a las playas del sur de Texas. El trato con David era marcadamente diferente. En varias oportunidades existía un intercambio económico entre ellos. Paralelamente a esto, su madre se casó por tercera vez y nuevamente en 1968 se divorció. Ella se mudó a Colorado y la relación entre ellos había tomado mucha distancia. Solo hablaban telefónicamente y para darles un dato con el cual me adelanto en el desenlace de esta historia, Mary no volvió a ver a su hijo. Bueno, al menos no con vida. Para sorpresa de Corll, la empresa empezó a funcionar mal. Quizás debido a su mala administración o sus distracciones con otras situaciones. Tanto fue así que tuvo que buscar otra ocupación. Como le era familiar el oficio de electricista, comenzó a trabajar en Houston Lighting and Power Company. En 1969, David le presentó a Wayne, un adolescente de aproximadamente 15 años. Era un desertor de la escuela secundaria, pero tenía un perfil de un joven brillante, hablador, curioso y siempre estaba atento y alerta a todo. Poseía cierta habilidad para relacionarse con los otros. Estaba claro que Dean también le daba dinero a cambio de la colaboración en sus actos y a este le servía para alimentar sus dos placeres, la cerveza y la Mary Jane, la verde. A sus 30 años, Corll tuvo un grotesco cambio de personalidad. Se volvió sumamente triste y oscuro. En ese momento no se supo bien por qué, pero la muerte lo rodeaba. Podría ser a través del suicidio o del homicidio, pero estaba claro que emanaba una energía muy tenebrosa. Empezó a pasar más tiempo con adolescentes y hacía fiestas en su casa donde se daban con pegamento. David y Wayne le proveían niños a Dean para que él practicara sus siniestras actividades y finalmente les quitaba la vida. Desde el año 1970, estos tenían esta lógica de comportamiento. En esas fiestas a las que asistían, los menores aspiraban pegamento y una vez que perdían el conocimiento, eran abusados, ustedes ya saben, los torturaban y finalmente los mataban. Por este motivo, ambos jóvenes recibían dinero por parte de Corll. Eran como una especie de asistentes que les facilitaba sus macabros y perversos actos. En esta suerte de intereses que los mantenía unidos,
Hubo un determinado momento en que Wayne y Dean comenzaron a discutir periódicamente. Esto estaba generado por la aparición de un joven llamado Guy, en el cual Dean estaba especialmente interesado. En cierta forma, Wayne temía ser reemplazado. Esto no le agradaba y principalmente pues perjudicaba sus intereses económicos. Así fue como Wayne eligió a Kim, un nuevo joven que le llevaría a Dean. El menor era un sujeto de ojos claros, cabello rubio y rizado muy apuesto. Wayne sabía que Kim cumplía todas las expectativas de Dean. Era un chico nuevo que no había sido pervertido y era justamente lo que a él más le gustaba. Como podemos ver, el protagonista de este terrible caso era un ser por demás degenerado. En ese sentido, la aparición de Kim podría servir para elevar el interés de Wayne y olvidarse de Guy. Esa noche iba a ocurrir lo mismo de siempre. Wayne recogió al nuevo y llegaron al destino alrededor de las 9 de la noche. El joven pensaba que se drogaría y se divertiría sin sospechar lo que le tenían preparado. Pero Wayne cometió un error que casi le cuesta la vida. Una vez que dejó a Kim en el domicilio de Dean, se fue y volvió con una integrante más para sumarse a la fiesta. Su nombre, Rhonda Williams, de 15 años. Esto fue lo que desató la furia de Coral, ya que a él no le gustaba para nada las mujeres y menos que asistieran a sus fiestas. Esto fue lo que lo enojó y lo logró sacar de sí. En principio, Dean contuvo la furia. Decidió esperar a que transcurriera un poco más la noche y los drogó con pegamento a los tres. Cuando Wayne despertó, descubrió que él y los otros dos se encontraban atados. Dean tenía un arma en la mano y amenazaba con gatillar y matarlos a todos. Wayne comenzó a suplicar por su vida y ante tanta insistencia, a Dean se le ocurrió una idea perversa. Sería liberado si abusaba y mataba a su invitada, a Rhonda. En este punto voy a evitar contarles los detalles muy espantosos que practicó este ser detestable. Solo voy a decir que mientras Wayne meditaba lo que iba a hacer, Dean abusó de Kim y de Rhonda. Finalmente accedió al pedido y lo liberó. Aquí, en este punto, parece ser que Rhonda también se da cuenta de todo esto y ve a Wayne y le pregunta, ¿esto es real? O sea, ¿realmente vas a permitir esto? Puedo imaginar el momento de pánico, de miedo que todos estos chicos estaban viviendo y más los que ya conocían a Dean, que sabían pues de lo que era capaz. Mientras estaba acostado encima de la chica, solo atinó a rogarle a Dean que lo dejara ir y solo recibió burlas de parte de él. Pero en cierto momento Coral fue hasta el baño y apoyó el arma en una mesa. Wayne lo vio, pasaron unos segundos y con la excusa de ir hasta el baño se acercó a la mesa y tomó el arma. Dean se dio cuenta y corrió rápido hacia Wayne. En este punto, pues al parecer Dean le dice a Wayne que él no se atrevería a hacerlo, que no era capaz de hacerlo, y en ese punto gatillo, 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 y así cada una de las 6 balas del arma. Wayne en este punto liberó a Kim y a Rhonda. Ambos estaban en estado de shock. Logró calmarlos y en ese momento llamó a la policía. La policía se encontró en el departamento con lo que parecía una fiesta salida de control. Había pegamento e indicios de que se había practicado sexo en el lugar. El investigador a cargo comprendió enseguida que no era un caso de homicidio común. En el listado de cosas con las que se encontró figuraban una tabla de madera con esposas, un plástico que protegía la alfombra, una máscara de plástico que se ajustaba a la cara y varias cosas más que honestamente no quiero mencionar. Prefiero dejarlo así por respeto a ustedes, ya que son pues cosas bastante fuertes.
Enviaron a los 3 jóvenes con las autoridades juveniles y paralelamente este investigador comenzó una investigación silenciosa a Wayne. De inicio estaba claro que Wayne se encontraba satisfecho con el asesinato cometido. Realmente es feo pensar que alguien pueda sentir agrado con la muerte de alguien, pero en este caso los sentimientos estaban, por decirlo así, justificados, porque de verdad Dean era un monstruo. O sea, este hombre realmente era algo serio. Como buen investigador, dejó pasar un poco el tiempo para que el joven recordara un poco más y finalmente este le dijo que una vez Coral le contó cómo había asesinado a 2 chicos y los enterró en una guardería náutica que había alquilado en el suroeste de Houston. Wayne declaró que lo que sabía de los asesinatos provenía de los relatos de Dean y creía que se había cometido más crímenes antes de conocerlo. Varios cuerpos los había llevado a California. De inmediato, Mullican, el investigador a cargo, cortejó datos de niños desaparecidos y algo coincidía con la información de Wayne. Así que inmediatamente comenzaron un operativo, se dirigieron a esta guardería. Un pesado candado mantenía cerrado el portón número 6, que pertenecía a Coral. Buscaron a la dueña legal del lugar y fue en vano porque ella no tenía las llaves del lugar. Les dijo que todas las llaves las tenía Dean. La policía en este punto no tuvo otra opción más que forzar el portón y las ventanas. Al ingresar tuvieron que limpiar un poco ya que el lugar estaba abarrotado de cosas. Habían varios sacos de cal, una carrocería oxidada de un automóvil y 2 bicicletas que más tarde se supo que pertenecían a 2 de los niños desaparecidos. Allí encontraron también 8 cadáveres en descomposición. El interrogatorio continuó y la policía se dio cuenta que Wayne estaba bastante involucrado con los espantosos actos que practicaba Dean y que colaboraba para esto. Independientemente de lo que sucedió aquella madrugada, podemos dar por hecho que Wayne o el mismo David Brooks podían haber sido cualquiera de los menores asesinados, pero por algún motivo Dean no les había designado ese destino para ellos. Según su testimonio, él se despertó y Dean lo estaba esposando. Los otros 2, Kim Carelli y Rhonda Williams, estaban acostados boca abajo, esposados y con los pies atados. Dijo haberle hablado dulcemente a Dean y le prometió que los torturaría y mataría si lo dejaba ir. Expresó que Dean estaba en un total estado de alteración y agitaba un cuchillo de una mano hacia la otra. Wayne contó la frase escalofriante que Dean no paraba de decir. Abro comillas. Ya maté niños antes, pero antes me voy a divertir. Cierro comillas. Y también aseguró que esa misma mañana había matado a otros niños y los había enterrado en la guardería náutica. Luego, Dean lo desató y él se sacó las esposas. Mientras tanto, Dean llevó a los otros 2 a un dormitorio. Y bueno, aquí ya les conté lo que este hombre hizo con Kim y Rhonda, ¿ok? Esos detalles ya se los imaginan ustedes. Después de todo esto, pues la policía llegó al lugar y los encontró a los 3 en fila en la calle. Dentro del departamento se encontró el cuerpo de Dean desnudo y empapado en sangre. Yacía en el pasillo de su casa con los brazos abiertos. Tenía impactos de bala en su cabeza, los hombros y en la espalda. Por otra parte, los interrogatorios de Wayne y Brooks fueron dando más y más información. Así la policía encontró a los cuerpos y tiempo después descubrieron las identidades de los menores asesinados. Muchos habían sido torturados, pero por súplica de David y vayan a saber por qué razón los liberaron. Él mismo informó que la mayoría estaban enterrados en la guardería náutica y otros 4 en Sam Rayburn.
David implicaba cada vez más a Wayne, afirmando con seguridad la participación de este en los asesinatos y cómo ayudaba a Dean a enterrarlos. Recuerda un suceso en particular donde un cuerpo había salido a la superficie y colocaron rocas para generarle peso y que no volviera a salir a la superficie. Los cuerpos 22 y 23 se hallaron en un tramo solitario de la playa en el extremo este de la península de Bolívar. La mayoría de los cuerpos estaban envueltos en plástico. Wayne había hecho un chiste realmente de pésimo gusto al declarar que habían menores enterrados en otros sitios, ya que en la guardería no cabían más. El 14 de agosto, los investigadores encontraron 4 cuerpos más en la playa al este de High Island, lo que pues daba por resultado un total de 26 menores asesinados. Los padres de cada uno de los jóvenes fueron sorprendidos por los hechos. La mamá de Wayne supuso que algo terrible debía de haber hecho Dean para que su hijo reaccionara así. Por su parte, el papá de Brooks se presentó en la policía y habló largo rato con su hijo. De él solo les puedo contar que salió del destacamento y nunca más se le volvió a ver. Aquí hablamos de este hombre, el Candyman o el asesino de los dulces, pero estos dos jóvenes realmente estaban súper involucrados con todas las acciones que este tipo, este señor, bueno, en sus ojos, este señor tenía, ¿no? Ellos igual pues eran más jóvenes que él, pero aún así estaban muy involucrados. Como lo mencioné al principio, David Brooks los había presentado. Y aquí pues se pudo deducir que los tres estaban unidos por un vínculo homosexual y de interés económico por parte de los menores. Recordemos que estos jóvenes pues recibían dinero a cambio de ciertas cosas que hacían para este hombre. En su paso por Colombia, Wayne se había involucrado activamente en la búsqueda de los chicos para que Dean los pudiera corromper y eventualmente asesinar. Brooks en su testimonio dijo que Wayne parecía disfrutar de las torturas y que en varias ocasiones tuvo un discurso bastante sádico. Un psiquiatra llamado Charles Lamarck sostiene que Wayne en esta oportunidad, en el momento de los hechos, tuvo cierta alteración que lo llevó a tener otro comportamiento. Recordemos que lo normal era que colaborara con Dean para cometer esa serie de actos perversos y sin embargo, en esa madrugada fue diferente. Wayne dijo que sintió que se iba a quebrar emocionalmente en cualquier momento durante aquellos sucesos y que no iba a poder mantener su cordura por mucho tiempo más. Esto de cierta manera explica también por qué esa noche decidió poner fin a la vida de Dean Corll. El profesional aseguró que fueron varias emociones que se le mezclaron al joven. Una de ellas, inseguridad, ya que se sentía intimidado por la figura de este otro joven llamado Guy y un fuerte deseo de afirmar su masculinidad. Por otro lado, el hecho de vaciar el revólver fue un acto inconsciente por intentar borrar de cierta manera toda la degradación llevada a cabo en ese tiempo. Es muy llamativo cómo se le percibía a Dean Corll. La policía encontró unas fotos y Dean aparece posando ya a una edad madura, sosteniendo animales de juguete. La impresión que estas fotos daban era de un hombre con aspecto de niño o que le faltó de cierta manera crecer. Como ya comentamos al inicio de este video, solo su madre había estado a cargo de él. Ella era su único referente y esta sobreprotección seguro había tenido una incidencia negativa en Dean. Es muy usual, por decirlo así, en este tipo de casos, poder relacionar ciertas cosas de la niñez con esas acciones que esas personas cometen ya al ser personas adultas. Este hombre, pues como recordamos,
No tuvo una niñez muy normal, de hecho ni siquiera podía tener actividad física debido al soplo en el corazón. Su padre no estaba presente en su vida, la madre lo sobreprotegía y bueno, una cantidad de cosas que no quiero decir es una justificación, pero que en la mayoría de este tipo de casos, historias, siempre se pueden linkar, ¿no? Cosas en la infancia que al final de cuentas terminan teniendo este impacto en la vida adulta. Si nos ponemos a pensar en los tiempos de hoy, creo que muchísimas preguntas se nos vienen a la mente. En este caso, pues se había dado en Houston un suceso que marcaba realmente un récord. Un asesino serial que mataba solamente hombres, menores, para ser más específica. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible que el entorno no haya percibido nada extraño en la relación entre Dean, Wayne y David? ¿Será que la personalidad agradable y respetuosa de Dean y la simpatía de Wayne habían comprado las miradas ajenas? Me gustaría saber qué opinan al respecto de esto. Por otra parte, bueno, el entorno consideraba a este hombre Dean Corll como un buen hombre que amaba a los niños, que los paseaba en su camioneta y que les regalaba dulces. De hecho, fíjense en esto, hubo un solo padre que advirtió rarezas en la amistad de su hijo y este hombre, para luego pedirle a su hijo que tomara distancia en esa relación. Los análisis de sociólogos como Loud Humphreys indican que los niños de la calle pertenecen al mundo de los hombres como Dean Corll, lamentablemente. Consideran también que la perversidad pudo haber sido el fruto de criarse en una atmósfera opresiva de un pueblo pequeño. Él estuvo impedido de cualquier tipo de demostración de sus sentimientos, impulsado por el miedo y el deseo de proteger su empleo y su reputación. Fue torturada también su personalidad y en consecuencia alejado totalmente de la subcultura gay. Y bueno, para finalizar, solo me queda contarles que Wayne y Brooks fueron juzgados, pero por separado. Wayne fue acusado de 6 muertes y sentenciado a 99 años en prisión. En el 2025 podría solicitar la libertad condicional. Por otra parte, Brooks recibió sentencia de por vida por un solo asesinato, pero murió a los 65 años en el año 2021 a causa del coronavirus. Este caso realmente, como padres, ahora nos deja muchas preguntas. ¿Cómo es posible que no hayan visto todas estas banderas rojas? Pero hay que tener en cuenta que, bueno, años atrás no existía el internet, la tecnología, las redes como existen el día de hoy. Y creo que las personas pudieran ser de cierta manera un poco más ingenuas ante situaciones como esta. Aunque en mi opinión muy personal, creo que realmente es bastante extraño ver una amistad entre un hombre en sus 30s y un niño joven a sus 12, 15 años de edad. Realmente uno se puede preguntar qué pueden tener en común estas dos personas. O sea, realmente la madurez es completamente diferente y creo que pudiera uno encontrar una que otra cosa en común, pero come on, o sea, la diferencia de edades es bastante grande y en lo personal yo lo encontraría pues extraño. Por otra parte, en aquellos años era muy común de cierta manera ver a los jóvenes correr de casa, irse de casa. Entonces, estas desapariciones, de pronto la policía automáticamente las quería como que catalogar como runaways o como niños que se iban de la casa para eventualmente volver. Ustedes ya saben, los jóvenes son rebeldes y demás, y en esos tiempos eso era algo muy común. De hecho, había padres que de pronto sus hijos llegaron a desaparecer y creían que, se fue de la casa, pero luego va a volver. Era algo que sucedía en aquel tiempo. Entonces, algunas de esas desapariciones, pues lamentablemente, esos jóvenes pues nunca volvían, no volvían porque realmente nunca huyeron de casa, simplemente fueron como que de cierta manera atraídos por este hombre, pescados por este hombre y pues el final ya lo conocen ustedes. Un caso pues bastante interesante, creo que el enfoque está pues en este hombre, pero
los otros dos asistentes, como les llamamos en este video, creo que tuvieron mucho que ver en la situación. Por más joven que estés, al tú ver este tipo de actividad, sabes que está mal y aún así continuaron haciendo estas cosas o siendo partícipes, ayudándole y demás por recibir una remuneración económica. Así que bueno, me encantaría leer su opinión al respecto del caso. Recuerden hacerlo con respeto, ya que estas historias pues no nos pertenecen ni a ustedes ni a mí. ¿Ok? Así que bueno, los leo. Si llegaron al final de este video, por favor déjenme este emoji que está aquí para saber que se quedaron. Y de este lado les dejo mis redes sociales para que me sigan. Ya saben, es gratis, no cuesta nada. Si les gustó el video, ya saben que pueden dejar deditos arriba. Yo los espero en un próximo video. Les mando un beso. Besitos. Chao.